Hace 5 minutos nada más les hablábamos, les adelantábamos sobre una droga que los jóvenes llaman la bomba. Es extremadamente peligrosa, además de alucinógena. Carlos Damín, ¿cómo le va? Toxicólogo. ¿Estamos frente a qué? A una sustancia nueva, de estas que están todo el tiempo saliendo, porque digamos que cambiar una estructura química con poco se hace. Y van apareciendo sustancias nuevas, estupefacientes nuevos, que hasta que el gobierno las incorpora al listado de estupefacientes, son sustancias que podríamos decir, entre comillas, todavía legales, que están en camino, por ejemplo, esta a ser ilegal. Y son sustancias de las que me parece que vamos a ir acostumbrándonos a que aparezcan todo el tiempo, más agresivas como sustancias y con poco filtro en nuestra demanda. Tenemos una demanda en nuestra sociedad, pero que no es un problema argentino. ¿Pero qué es una pastilla, un polvo, un líquido? Esto viene en pastillas y puede ser también en forma líquida, lo embeben en algo y lo toman desde ahí, pero la forma más común es en pastillas. ¿Y qué produce? Es una sustancia que tiene que ver con la forma de efecto que tiene el LSD. No tiene nada que ver químicamente con el ácido lisérgico, porque tiene que ver con todo un grupo químico que son el grupo de las feniletilaminas, que así se llaman, pero que actúa de una manera similar al LSD y en otro punto similar al éxtasis. Y lo que produce es un cuadro de mucha alucinación, de mucha despersonalización, para que quede bien claro, ¿no? La gente bajo el efecto de sustancias despersonalizantes como estas no tienen registro no solo de lo que hacen, sino que tampoco tienen registro incluso de quién es. Puede ocurrir y se paren frente a un espejo y que crean que están frente a otra persona, que no logre reconocerse. Inhibe absolutamente todo. Estimula más que inhibir, es decir, produce euforia, produce... En cuanto a los registros, a los límites, y en cuanto a los registros, lo que produce además es una hiperestimulación de todo lo que es sensorial, y este es casi el fundamental motivo por el que se la consume, acompañado de mucha euforia y de, es decir, el tacto, lo audiovisual está mucho más estimulado, y entonces normalmente esto se acompaña de algún tipo de música. Eso, ¿dónde se hace fuerte esta droga? ¿En boliches o en consumos privados, en casas, en la soledad? Yo le diría que en ambos, no es una sustancia de soledad, es una sustancia que tiene que ver con el éxtasis, tiene que ver con la cosa social, claro. Es en grupo, con la fiesta. Y da para boliche. Claro. Puede ser para fiesta privada, pero de ninguna manera para un consumo individual. Entiendo. A diferencia de lo que es la cocaína, el alcohol. ¿De la industria farmacológica? ¿Es un derivado de qué? De las feniletilaminas. ¿Qué se usa para qué, por ejemplo? No tiene un uso. Una industria, es algo bien químico y es una sustancia bien de diseño. Es una sustancia que ha sido diseñada para ser vendida de esta manera, ¿no? ¿Y por qué perdón, ¿Quiénes la consumen? La consumen niveles de jóvenes de adolescentes para arriba y adultos jóvenes de nivel socioeconómico y cultural alto, porque digamos es una sustancia normalmente cara, que se hace una distribución hoy por hoy en algunos casos incluso por correo, pero no es una... ¿Sí? ¿La mandan a tu casa? Sí. Exclusiva. Cara y la exclusiva. compran por internet y es claro. Bueno, de exclusiva. hecho la banda que estaba vinculada a esta es la banda de los universitarios. Es que es una sustancia que tiene que ver con el tipo de efecto que tiene que ver con la cosa más intelectual y que está atrás de la búsqueda de cosas nuevas, ¿no? Bueno, esto ya pasó, no es nuevo. En los 60 todo un movimiento artístico utilizaba el ácido lisérgico como inspiración artística. Es más, justificaba el consumo del ácido lisérgico a partir de la inspiración artística. Claro. Y muchas de las grandes obras del arte pop son derivados de las alucinaciones del LSD. Sí. Entre ellos, algunos de los cuadros de Andy Warhol, ¿no? Más famosos. Sí, pero me parece, es decir, a ver, si lo comparamos con el LSD, es una sustancia bastante más dañina para el organismo. Es más dañina. Es mucho más dañina. ¿Por qué? Incluso no solo el nombre. Lo que pasa es que el nombre, ustedes vieron como los adolescentes nuestros, el hecho de que sea la bomba, a algunos puede asustarlo y a otros puede atraerle. Claro. ¿No? Es el nombre de fantasía. Es el nombre de fantasía, obviamente el nombre químico es 25I-N-Bome, que tiene que ver con los compuestos que tiene un nombre químico muy largo. Pero fundamentalmente es una sustancia, decía, mucho más agresiva, es una sustancia que además genera alteraciones cardíacas, alteraciones neurológicas que no sabemos a largo plazo que pueden ocurrir. ¿Y cuánto dura su efecto?
¿Cuánto dura el efecto? Bueno, va a depender un poco de la forma de consumo, se puede también vaporizar y entonces ahí el efecto es un poco más corto. Si no, va alrededor de las 6 horas, 8 horas puede durar el efecto de una dosis. Ahora, a mí me parece que lo que estamos es frente a un fenómeno que me parece que es mucho más preocupante, que no es la existencia de sustancias. Mientras nosotros vayamos corriendo atrás de las sustancias, me parece que vamos a ir siempre perdiendo, porque la industria química saca una sustancia nueva. Sí. En Estados Unidos hace apenas 5 meses que se ilegalizó esta sustancia. Nosotros ya estamos en proceso de ilegalizarla, es decir, ponerla dentro del listado de estupefacientes. Hoy todavía no está. Todavía hoy no está. Ya está en vías, sí. Tiene que salir por decreto, digamos que tiene muchas vueltas. ¿Pero alcanza con eso? No, a eso apuntaba. Me parece que en tanto y en cuanto nosotros vayamos siempre atrás de una sustancia, vayamos tratando de que no haya sustancias, nos van a seguir ocurriendo estas cosas. A mí me parece que lo que tendemos que preguntarnos, y me parece que como sociedad es una discusión que hay que dar, es qué nos pasa como sociedad que consumimos sustancias. Y ya no importa cuáles, ¿no? Sino que la demanda es altísima. Y pensar que nuestros hijos no se van a cruzar con la droga es negar la realidad. Es negar la realidad y es utópico. Tenemos que saber que se van a cruzar sí o sí en algún momento a partir de los 12, 13, 14 años. El problema es que partimos de una sociedad muy negadora. El 78% de los papás está convencido que a su hijo no le gusta el alcohol. Y sabemos por estadística el 80% consume alcohol. Que el 76% de la población consume alcohol y el 85% de la población de 18 a 25 años. El 85% de esa población. Si los padres en un 78% creen que a su hijo no le gusta, estamos frente a una situación de negación realmente. Yo creo que también, ¿no? como de falta de herramientas para poder hablar estas cosas, ¿no? Esto de desde qué lugar nosotros nos paramos para abordar estos temas con nuestros hijos. Y esto también es la pregunta, ¿no? Es muy interesante lo que dice el doctor, porque nunca el problema es la sustancia. Y no. Nunca el problema es la sustancia. Sin embargo, es la educación, uno termina es la conducta con esa sustancia. Claro. Y es lo que busca uno con esa sustancia. En realidad el problema está en otro lado, que es lo que trata de decir el doctor. Primero hay que detectar el problema en la sociedad. Después detectar el problema en los individuos y las sustancias van a existir toda la vida y estará la opción de quien quiera tomarla o no. Lo que hay que lograr es que la menor cantidad de personas se acerquen a la sustancia. Por eso que la discusión de ilegalidad o legalidad es un poco absurda ya, ¿no? Yo hace poco en el Twitter miraba unas fotos que en el año 32 había una marcha en la Quinta Avenida de Nueva York pidiendo que se legalice la cerveza, ¿no? Tuvimos 200.000 personas pidiendo la legalización solo de la marihuana, con lo que, bueno, fíjense lo que pasó con el alcohol en menos de 80 años y en realidad fíjense que los que eran los traficantes de aquella época, los Al Capone, perseguidos por la policía y todo, debemos recordar. Sí, es lo que hoy es un narcotraficante. De hecho, la ley seca era ni más ni menos que eso, considerar ilegal el alcohol, considerarlo una droga ilegal. Y había lo que en ese momento eran los mafiosos, que lo que hacían era inaugurar lugares donde se podía tomar alcohol, porque no era tan sencillo andar con una botella por la calle, entonces hacían lugares secretos donde la gente iba a... Pero fíjese también que es curioso que la legalización del alcohol no mejoró el consumo, mejoró el control sobre el alcohol, los impuestos, la industria licorera, pero no mejoró los consumos. Entonces, lo que nos sigue pasando es un problema con la sociedad. Si nosotros seguimos persiguiendo a la sustancia, se nos sigue escapando una sociedad absolutamente consumidora de sustancias. Pero, y discúlpeme, pero yo creo que el problema lo tenemos en los padres, no en los chicos. Es que eso es lo que le iba a decir. Si no estigmatizamos a la juventud y en realidad lo que tenemos es una familia consumidora de sustancias donde se consumen muchas infinidad de sustancias. Y mucho, perdón el término, caretaje respecto al tema, ¿no? Porque mucho padre que se pone en un lugar de falso policía respecto de sus hijos y no habla con el corazón en la mano con sus hijos. Y hablando de la realidad, con lo que se van a encontrar y cómo... Pero bueno, es muy delicado. Para entender el presente hay que indagar en el pasado, siempre.
Y este es un problema que estuvo siempre en las sociedades modernas, representado en diferentes formas y en diferentes sustancias. Pero en los últimos 2000 años hay registros de problemas, a veces hasta endémicos, del consumo de determinadas sustancias. El tema es qué va a hacer la sociedad con eso. También un padre no con las sustancias, como dice el doctor. Pasa que es muy impersonal eso de el problema está en la sociedad, el problema está en cada uno de nosotros. No, está en la sociedad. Con el lugar que ocupamos cada uno de nosotros. Y un hijo tiene que saber que va a ser ayudado en todo caso y no condenado por esos padres o por esa familia, si es que... Y bueno, pero como padres tenemos que saber que los tenemos que ayudar, no que condenarlos. Tenemos una tendencia a estigmatizar a los chicos. Son los chicos los que consumen, cuando en realidad los chicos aprenden siempre... Las pastillas, los remedios, el alcohol, la copita de vino. Y pero ahí depende de dónde vienen esos padres, con qué formación vienen esos padres, con qué historia, con qué experiencia, porque desde ahí también hablan. Sí. E indudablemente ejercen su autoridad y su responsabilidad como pueden y como les sale, ¿no? El tema no es tan pero el tema, estoy de acuerdo, pero el tema es tener claro y ver dónde apuntamos. Si yo, papá, tengo un chico que lo que quiero es que no consuma, lo que tengo que empezar es por no consumir. Que ese chico aprenda que en casa no consumimos medicamentos inútilmente, disminuimos los consumos de alcohol, hacemos algo de actividad física, comemos un poco mejor. Porque, a ver, si nosotros no valoramos la salud, ¿por qué la van a valorar los chicos? No, lógico, ¿O de dónde esperamos que lo aprendan? De hecho, padres fumadores, hijos fumadores, en un 90% de los casos. Y cuando se da el caso que algunos dicen, no, sabes que todas estas conductas que tiene mi hijo, no adolescente, joven, porque también el lugar del adolescente es como el más fácil, lo hace porque adolece, lo hace para evadirse. Ahora, cuando ya pasa por otro lado, cuando es un pibe que o por su junta o por buscar nuevas satisfacciones se mete en ese mundo y vos no tenés las herramientas o por las debilidades. Esa es una manera de verlo también. Claro. No existe ese mundo. Todo esto pasa en este mundo. Claro, está bien, sí. No existe un submundo. Esto pasa acá. Tiene que ver con las debilidades de cada uno. Esto es así. Y además es un error creer que es un problema de los jóvenes. Es un error. No, a eso ¿Vos quién te crees que consume cocaína? ¿Sabés cuánto sale comprar cocaína? Vos para comprar cocaína tenés que ser un tipo que gane bastante plata por mes. O ser un delincuente que sale a robar para comprar cocaína. Bueno, hay de todo, pero si no, sos un tipo de clase media y adulto. Y está inserta y en niveles ejecutivos. Y que se consume... Con grandes presiones sociales. Claro. Sí. Esta cosa del éxito que hay que tener en determinada edad y vivir en determinado lugar y todo genera una demanda muy importante que normalmente acompaña a la gente en muchos casos de cocaína. Obviamente que no lo generalicemos, ¿no? Estoy pensando que muchos, ya hay que terminar, ya lo sé, pero también estoy pensando que hay muchos padres que por ahí tienen miedo de informarse, de indagar, de saber de qué se trata y desde ese lugar de falsa negación, de no querer saber más allá de lo que ellos quieren enterarse, es que no están despiertos para ayudar, para preguntar y para poder asistirse y asistir. La mejor manera que nosotros creemos es hablando con los chicos desde chiquitito, pero tratando de enseñar con el ejemplo. Nosotros precisamos papás que se cuiden para que los chicos sepan que tienen que cuidarse. Es decir, un papá que organiza un cumpleaños de 15 y pone bebida en las mesas de los chicos, digamos que es poco serio. Un papá que va a cenar con los chicos, toma alcohol y vuelve manejando, es poco serio. Un papá que está con el alcohol en la mano y cuando va a salir el hijo le dice no tomes mucho, es poco serio. Así que digamos que también tenemos que generar cambios nosotros para que se generen los chicos. Hay que sincerarse. Y además, detrás de esto hay mucha ignorancia, en muchos aspectos. No la ignorancia conocida como tal, sino de la otra. Y son barreras que hay que ir cruzando lentamente, sin miedo, pues es la única manera de terminar con estos problemas. Gracias, doctor. Un gusto. Por haber venido. Interesante, gracias.